al gobierno del Estado para mí es una oportunidad que aprecio mucho de poder presentar el trabajo aquí, sobre todo en el contexto de esta jornada de comunicación, porque creo que mucho de lo que tiene que ver con el crimen y la historia del crimen también tiene que ver con lo que hacen los medios de comunicación y la prensa, ¿no? Las observaciones del doctor Alonso en parte están detrás del libro. O sea, la idea de que leer a Tocqueville para mí fue muy importante porque es alguien que observa la sociedad y es capaz de hacer de lado los cambios políticos y tratar de entender cómo se organiza la sociedad civil, cómo se organizan las comunidades para, no solamente para, en el caso de Estados Unidos de los años 20 del siglo XIX, para castigar, sino para todo lo que tiene que ver con la política y la vida social, ¿no? Entonces, para mí lo que fue muy importante como una manera de ver la sociedad, ¿no? Y obviamente algo de lo que encontré fue que si vemos cómo era el crimen antes y después de la revolución, si vemos cómo eran las ideas sobre la policía y el castigo antes y después de la revolución, lo que yo hallé fue que no cambiaron tanto. Y eso me pareció interesante. Normalmente los historiadores tendemos a cortar nuestra investigación de acuerdo a los cambios políticos, ¿no? Pero aquí lo que vemos es que la sociedad y las ideas sobre el crimen tenían una gran continuidad, una gran permanencia, que incluso la mayor revolución social hasta entonces en el mundo no logró cambiar. La gente siguió pensando sobre los criminales y sobre el castigo de una forma muy semejante a como pensaba bajo un régimen autoritario como el de Porfirio Díaz. Entonces, la pregunta hipotética que me hacía sobre qué hubiera pasado si no hubiera habido un régimen autoritario y centralizado en los mismos años en que la Ciudad de México estaba creciendo muy rápidamente, ¿no? En el curso de 20 años la ciudad pasó de 200.000 a 500.000 habitantes, que es un gran aumento relativamente hablando, ¿no? Mi respuesta sería que no hubiera sido tan distinto. Lo que encontré en algunos de los capítulos que están en el centro del libro, que son capítulos en los que trato de entender cómo eran los robos, qué hacía la gente cuando los robaban, qué sucedía con la violencia sexual, cómo lidiaba la familia con eso, con el rapto o con la violación, qué sucedía cuando había una pelea entre dos hombres y se acuchillaban, qué hacían los testigos, ¿no? Todos esos procesos, todos esos mecanismos que tenía la sociedad para lidiar con el problema del crimen no dependían del Estado. El hecho de que Porfirio Díaz estuviera ahí en el castillo de Chapultepec no cambiaba la forma en que un grupo de personas en una vecindad o en una brujería trataba de resolver los problemas que tenían que ver con la violencia o con el robo. O sea, un punto central del libro es que para entender la historia del crimen no hay que verlo exclusivamente desde el punto de vista del Estado, de lo que hacen las instituciones, de lo que hace la policía, la justicia, las cárceles, sino también hay que verlo desde el punto de vista de la sociedad. ¿Qué hace la sociedad ante el crimen? ¿Cómo responde? Y entonces, el tener un gobierno autoritario o más democrático, es difícil contestar esa pregunta, obviamente, ¿no? Lo que sabemos, y es lo que pongo en el libro, es que en los últimos 10 años de Porfirio Díaz, del gobierno de Porfirio Díaz, entre 1900 y 1911, hubo un gran esfuerzo dedicado al castigo y al control de las conductas que eran consideradas inapropiadas. Es decir, se construyó la penitenciaría, se inauguró en 1900, de Lecumberri, que ahora es el Archivo General de la Nación. Se comenzaron a llevar a cabo campañas, como les llamaban, contra los rateros, donde se arrestaba mucha gente y se las enviaban a las colonias penales, a veces sin juicio. Hubo un aumento en los mecanismos de castigo de parte del régimen porfiriano muy acentuado entre 1900 y 1910. 1910, ustedes saben, el año del centenario de la independencia, cuando Porfirio Díaz y su régimen querían presentar a México como un país moderno, ¿no? Y civilizado. Por lo tanto, querían quitar de las calles de la capital
a todos esos sujetos que parecían sospechosos o maldecidos o borrachos, ¿no? A pesar de ese gran esfuerzo del Estado, si nosotros miramos las estadísticas, es decir, cuántos crímenes se cometían en México en esos años, el crimen aumentó durante esos 10 años. Aumentó a unos niveles que apenas ahora se están volviendo a alcanzar. Eso es una paradoja, y eso es algo que los mismos porfirianos no se dieron cuenta, porque obviamente ellos no tenían la perspectiva histórica para verlo. Pero una lección del libro es que ese esfuerzo represivo del gobierno no resultó en una disminución del crimen. Y sin embargo, lo que vemos, eso es parte de la investigación que he hecho después del libro, es, no sé si podemos poner la segunda, la que sigue, lo que yo he hecho después del libro fue reunir todas las estadísticas sobre el crimen en México durante el siglo XX a partir de las fuentes judiciales. Es decir, ahí perdón que esté en inglés, pero básicamente lo que quiere decir es personas declarados bien presos por 100.000 habitantes, ¿no? Es decir, cuando el juez recibe al sospechoso y lo declara bien preso porque hay suficientes pruebas como para hacerle un juicio. No son los culpables, simplemente son los que yo creo que si hacemos la gráfica de los culpables es básicamente lo mismo, pero son menos, obviamente, ¿no? Pero bueno, el punto aquí es, si vemos las tasas, o sea, cuántos crímenes se cometen por 100.000 habitantes, lo que vemos claramente es una disminución durante todo el siglo XX. La serie empieza en 1926, después de la Revolución. La línea más interesante es la negra, la del homicidio, que como ustedes pueden ver ha disminuido durante todo el siglo XX. La línea de puntitos es la del robo, que también ha disminuido, pero empezó a subir otra vez en los años 80, años donde, como todos sabemos, hubo varias crisis económicas. El robo es un delito que obviamente siempre tiene que ver con la condición económica, ¿no? Y volviendo a la pregunta sobre qué hubiera pasado con o sin Porfirio Díaz, es que un Estado, el Estado post-revolucionario, que no hizo del castigo un aspecto muy importante de su política social. Todos sabemos que después de la revolución, la reforma agraria, la reforma laboral, la educación fueron centrales para el crecimiento del Estado mexicano, ¿no? Y el resultado, en parte, yo creo, es este. O sea, la represión no fue lo que hizo que disminuyera, sino el cambio en la sociedad. Más educación, sobre todo más educación, esa es la variable que siempre ha sido claramente conectada con el crimen, ¿no? Cuando hay más educación hay menos crimen. Eso no solo en México, sino en toda la sociedad, ¿no? Entonces, una de las, ya para acabar con el libro, uno de los puntos centrales que hago ahí en el libro es tratar de mostrar a través de documentos históricos, judiciales, es decir, los juicios, ¿no? Lo que la gente decía cuando iban de testigos y cuando los acusaban, que para entender el crimen tenemos que entenderlo desde la perspectiva de la sociedad civil, de la gente, de las comunidades, en este caso las comunidades de la Ciudad de México, en el libro, ¿no? Si nos olvidamos de esa perspectiva, nunca vamos a tener una imagen completa del crimen, ¿no? Y una consecuencia de ese descubrimiento, digamos, es que el castigo es algo que no necesariamente tiene un efecto sobre el crimen, que más generalmente no tiene ningún efecto sobre el crimen, si lo vemos en términos globales, ¿no?